Bueno, hoy habíamos trabajado con el cuento Los asesinos de Hemingway, ahí entró Marita Aure, y con la película Los asesinos de Tarkovsky, que es una película corta de 26 minutos. eh, Y vamos a charlar un poquito, voy a hacer una introducción sobre Hemingway, sobre Tarkovsky y sobre el cuento y la película. ¿Sí? Y después abrimos la voz al debate. ¿Les parece bien? Bueno, en cuanto a Hemingway, tenemos un estadounidense nacido en 1899, fallecido porque se suicidó en 1961, bueno, de una vida muy aventurera. Participó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, porque tenía un concepto, digamos, muy aventurero, deportista, machista, del mundo. Su padre le había enseñado a cazar, a pescar cuando él era muy pequeño, y bueno, él tenía esa idea propia de principio del siglo XX del macho cabrío, ¿no? Por decir algo, de alguna manera, con alguna metáfora actual. Y bueno, tuvo una vida donde tuvo 4 esposas, muy mujeriego, muy amante de la aventura, muy accidentado porque era tan aventurero, tan arriesgado, que tuvo muchos accidentes, 2 accidentes de avión, varios accidentes automovilísticos, fue herido en la Primera Guerra, tuvo toda clase de accidentes corporales, digamos, ¿no? Que lo fueron deteriorando bastante. Y además era muy propenso al alcoholismo, también como lo era Fitzgerald, que era su amigo, y un poco de lo que se dijo la generación perdida, que de los estadounidenses que en el año 20 se radicaron sobre todo en París, ¿no? Esa propensión al alcohol, a la vida bohemia, a las noches juntos. Era muy amigo de Rapin, de Gertrude Stein, que también fue una revolución para la época porque era una mujer judía muy adinerada que se fue a vivir a París con su esposa, con su novia. El tema del lesbianismo era como muy tabú en aquella época, ¿no es cierto? Y que tenía una escritura extremadamente experimental, ¿no es cierto? Extremadamente experimental, el de Gertrude Stein, como para hacer un comentario de lo que era en la época. Bueno, y él era amigo de Picasso y estaba en todo ese grupo bohemio del París de los 20 y de los 30, donde existían los grandes ideales, las grandes aventuras también experimentales en el arte. Bueno, yo me hice un machete para no olvidarme de nada, así que les voy a ir diciendo algunas cosas. Eh, Al principio, ya desde chiquito, antes de ir a la Primera Guerra, que fue a los 19 años, terminó su escuela secundaria. Él era de una familia de clase media, porque su papá era médico, su mamá era música, vivían bien, estaba en una buena situación económica. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Empezó como periodista en diarios estadounidenses, después fue a la guerra intermitentemente, durante toda su vida escribió para el periodismo, empezó a publicar sus primeras novelas, Fiesta, que era el producto creo que nosotros la conocemos como París era una fiesta, y donde cuenta todos estos acontecimientos de su primer. Se me empezó a cortar. A ver si alguien está. No, yo lo veo a todos. Alicia, ¿te podés mutear ¿Ve? para que no se me corte? Ahí está, ahí está. Entonces, él desarrolló
una escritura muy particular, una escritura que él llamó del iceberg o de la omisión, porque era muy precisa, de frases cortas, de oraciones breves, generalmente sin subordinadas, porque que daban a entender al lector como carentes de emoción, con muy pocos adjetivos, elegía el diálogo justamente para suplantar daba la voz a sus personajes, generalmente en tercera persona, y con repeticiones de ciertas conjunciones como la que gramaticalmente pueden parecer erróneas, pero tenían la función en el ámbito literario, tienen la función de poner énfasis en determinados asuntos o temas que el autor quiera destacar. Entonces, odiaba la utilización de comas y las reemplazaba por ahí en su lenguaje tan técnico, tan preciso. Él quería hacer como una literatura científica, pero justamente porque lo que él entendía es que con esta teoría del iceberg, como solo una pequeña parte estaba a la superficie, que era el texto literario, el lector debía reponer todo el inmenso cuerpo del iceberg que estaba debajo del agua a través de sus conocimientos, de sus saberes previos, de la inferencia de lo que faltaba, que es lo que nosotros vemos en el cuento Los Asesinos, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, por otra parte, se lo pensó que no tenía emociones o que no quería expresar sentimientos, pero no era este el caso. Era un estilo parecido al de Ezra Pound, por ejemplo, que era su amigo. Ellos querían crear o por lo menos Hemingway, una literatura más desprovista de esa abundancia de descripciones o sentimientos o evaluaciones psicológicas, ¿no es cierto? También fue amigo de Joyce, como para que vean en qué época estamos hablando, los 20, los 30, los 40, los 50, en el 61, él se suicidó, y vamos a hacer un comentario aparte. Su padre también se había suicidado, y después se descubrió al momento en que él se suicidó que tenían una carencia de hierro, ambos, genética, que hizo que generara una cierta descompensaciones psíquicas, porque también dos de sus hermanos, luego de él, se suicidaron, un hermano y una hermana, y posteriormente, no sé si se acuerdan, de su nieta, que era actriz y modelo, yo recuerdo haberla visto hace años, muy bonita, a los 42 años también se suicidó. O sea que parece ser que había una cuestión genética con esta carencia de hierro en la sangre, o no. Porque por otra parte, cuentan que Hemingway se sentía muy perseguido por el FBI y decían que era un psicótico. Sus amigos decían que era un psicótico, un perseguido, porque veía fantasmas. Pero años después de su muerte, uno de sus amigos pudo acceder a los archivos del FBI y realmente figuraban persecuciones, figuraba Hemingway como un objeto de persecución de la FBI, ¿no es cierto? Entre tantos otros, porque recuerden que con el macartismo en el cine y en las artes de posguerra, de pre-Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, recordamos al ministro McCarthy, el gran censor y el gran perseguidor de todo lo que pudiera olerse a comunismo en Estados Unidos, una de las grandes tiranías ocultas, me parece a mí, Estados Unidos. Hemingway, entre tantos, fue objeto de persecución, de la cual no se manifestaba públicamente, no es que lo apresaron, pero se ve que él sabía que lo estaban persiguiendo durante años. Bueno, yendo al cuento Los Asesinos, bueno, vamos a decir que ganó el premio Pulitzer y ganó el premio Nobel.
Hay grandes novelas como El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, bueno, París era una fiesta, y este de los asesinos es un cuento donde él muestra justamente en forma muy desnuda y muy precisa y técnica, sin demostrar emociones, la historia de dos asesinos, supuestos asesinos, expertos, que también es un cuento narrado en tercera persona, pero las mayores intervenciones están en el diálogo. Dos asesinos que entran a un restaurante que antes había sido un bar, y este dato nos sirve para evaluar que todo no es lo que parece, que es lo que Hemingway quiere acentuar en su obra literaria, que lo profundo del iceberg está debajo, que hay muchas cosas ocultas que no se dicen. Dos asesinos que buscan a un ex boxeador. Acá María Alcira está diciendo esperando ingresar, espero que pueda ingresar tranquilamente. Hay una PAME ahí debajo que no sé quién es. Hola Marita, estábamos hablando de Hemingway y en este momento de los asesinos. Hay una PAME que acaba de abrir la cámara. Si podés cambiarte tu nombre. Bueno, voy a tratar, soy Graciela. Graciela. Les voy a pedir a Marita y a Graciela que apaguen eso. Gracias. Entonces le decía, estos dos asesinos que aparentemente van a buscar a un ex boxeador sueco, no se sabe por qué, que manifiesta que lo van a matar, tampoco se dicen los motivos, está George, los personajes, está el George, el dueño del restaurante, hay un muchachito joven, Nick Adams, que es un parroquiano, que está sentado a un costado del mostrador. Están Al y Max, que son los dos asesinos, Sam, que es el negro cocinero, y Ol Anderson. Fíjense que como está el nombre parece al revés, no es Anderson sino Anderson, y se calcula que probablemente era de un boxeador que cuando Hemingway era chico, en Illinois se llamaba Andre Anderson, se llamaba el boxeador, y que era muy famoso cuando Hemingway era chico, y entonces le quiso hacer un homenaje a ese boxeador, que también era escandinavo, y que le cambió un poco el orden, hizo como un trabajo con el lenguaje, de cambiarle un poco, perdón, me estoy sirviendo un mate, el orden de las letras, pero como un homenaje a él. Estos asesinos se muestran muy tranquilos, hacen algún tipo de broma, a veces hirientes, los tratan nosotros diríamos de vivos, de inteligentes, de piola. Nosotros diríamos, ¿qué te haces? El piola le dice a George y le dice a Nick, le dicen al empleado del restaurante y le dicen al parroquiano, porque las traducciones a veces no se acoplan a nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros diríamos, ¿qué te estás haciendo el vivo? Estoy viendo que alguno me mande un mensaje, ¿sí? ¿Qué te estás haciendo el piola? Diríamos nosotros. No sé ahora cómo dirían en la jerga adolescente. Le anuncian que van a matar a este boxeador, que habitualmente llega a las 6 de la tarde, y lo hacen ir a Nick a la cocina, lo llevan junto con el cocinero, los atan, pero anteriormente hay cosas que parecen ser pero no son. Un reloj que debiera marcar las 5 y marca las 5:20, un reloj que no funciona bien, una carta que es para menúes de cenas, de almuerzos y cenas,
y que no funciona y que todavía no está en vigencia, cosas que parece que son pero no son, por lo cual ellos toman para comer un sándwich. Hay toda una serie de intercambios y de presuntas amenazas, pero siempre los asesinos están en un tono algo jocoso, no están en un tono de amedrentar de alguna manera violenta. Si los atan, si pasa uno a la cocina, si hacen bromas sarcásticas sobre que los van a matar, cosa que nunca sucede, nunca hay, se llaman los asesinos, pero no hay ningún crimen. Entran algunos parroquianos habituales a pedir comida y le dicen que no está funcionando la cocina. Cuestión acordada. Entra otro parroquiano y le prepara George, que no era el cocinero, atendiendo a la peligrosidad o a la amenaza de los asesinos, le hace un sándwich y se lo entrega, y el parroquiano se va, se lleva la comida a su casa, y luego llegan las 6, que en el reloj siempre está cambiado el horario. Ahora vamos a ver qué pasa con la película, y lo esperan un buen rato, hay un diálogo de espera, siempre sarcástico, y se van. Ante esto, Nick, el muchacho joven, George los desata, y se va a la pensión donde vive Anderson, el exboxeador. Entra a la casa, que esto no está en la película. Nick cree que es la dueña, pero dice, no soy la dueña, soy una empleada. Como ahí también hay algo del iceberg que quiere mostrar, parece ser, pero no lo es, parece ser la dueña, pero no lo es. Entra a la pensión, una pensión muy humilde, lo ve a Anderson acostado. Anderson sabe que lo buscan, no hace nada para huir, dice que no ha tenido como fuerzas para huir, nunca dice lo que ha hecho, que eso le intriga mucho a Nick. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste que te persiguen para matarte? Le genera mucha preocupación, le pide que se escape, él no lo hace, él está como entregado y dice que más tarde va a salir, sabe que si sale a la calle lo van a matar. Nunca sucede esto en el cuento. Nick vuelve al restaurante. Hago esta cuestión argumental para hacer un análisis, no para relatar nada más. Nick se muestra muy preocupado de por qué el ex boxeador no lucha por su vida, como que está entregado, y hay una suposición de George que algo ha hecho con la mafia que no está acordado, o no ha perdido o ganado una pelea que estaba pactada previamente, común en la situación de la mafia. Otro detalle que me olvidaba es cómo, calculemos que en la década del 20, del 30, estaba la ley seca, que duró creo que 16 años en Estados Unidos, por la cual en una visión determinista, biologicista de la humanidad, fisiognómica, como era común en aquella época, se pensaba que el tomar alcohol deformaba las mentes y producía los crímenes en la sociedad. Entonces hubo todo un movimiento que consiguió por ley, que se llamó la ley seca, perdón, me tomo un mate por la garganta, prohibir el alcohol en Estados Unidos, pero esto paralelamente hizo que florecieran las mafias. La más famosa fue el grupo dirigido por Al Capone, del cual se hicieron muchas películas, que justamente su gran negocio era vender alcohol en forma ilegal, porque esto produjo no que se dejara de beber alcohol como pretendía la ley, sino que surgiera una industria ilegal de la fabricación del alcohol en forma ilícita y de la venta y distribución del alcohol.
Por eso estamos en que se ríen estos asesinos, porque le ofrecen ginger ale, que viene a ser unas bebidas, que hoy diríamos unas gaseosas. Alcira, estás como Pame, si te podés cambiar, y creo que Graciela está como Pame. Fíjense que estás tomando un mate y estás como Pame, si te podés cambiar el nombre. Bueno, estamos ubicados en esa época. No se dice nunca en el cuento ni dónde ni cuándo sucede, cuál es el escenario y cuál es el momento. Suponemos que ocurre desde las 5 hasta las 6:30 de la tarde. Ocurre el cuento. Pero ellos hablan de un lugar, ahora se me fue el lugar, si alguno se lo recuerda, el lugar, Summit, me sale. Summit, se llama Summit. ¿Cómo? Summit. Summit, exacto, Summit. Un lugar ignoto donde sucede esto, que se supone que es un pueblo pequeño. Suponemos, por la prohibición de vender alcohol que ocurre en la década de los 20, y le decía, Nick vuelve desesperado, Sam, increíblemente, el negro dice, yo no quiero escuchar, yo no quiero saber nada de esto, cuando ya lo escuchó y lo sabe todo. Hay una incongruencia ahí entre lo que dice y lo que ya sabe él de todo esto, porque lo ha visto, ha estado atado, ha escuchado a los asesinos, sabe de qué se trata. Hay una indiferencia total de George por lo que pasa, una despreocupación. No sé cambiar el nombre, dice Alcira. No importa, Alcira, quédate así. Yo te conozco, Alcira. Ahí está Graciela, gracias, Graciela. Les decía, es extraño esa indiferencia de George, que en la película lo muestran contando el dinero, o sea, las moneditas que les ha quedado de la recaudación del día, y Nick, que es el único activo, digamos, del cuento, que dice, bueno, en esta situación yo me voy a ir de este pueblo, que tampoco, porque como que está cansado de esa, ¿de qué? No dice de qué. Puede ser de la inmovilidad, de la falta de futuro, de una mafia que opera libremente en el pueblo. Nunca se habla de una llamada a la policía para avisar de esto. O sea, hay muchos más interrogantes que respuestas en el cuento. Y ahora, en cuanto a la película, vamos a Andrei Tarkovsky, que tuvo una vida muy sufrida. Su padre era poeta, nació en la entonces Unión Soviética. Su padre falleció cuando él era pequeño. Esperen. Un cachito, acá estamos. Que nació en 1932 y murió en plena Unión Soviética. Falleció en 1986 de cáncer. Él estudió cine, estudió otras artes, idiomas orientales, otras expresiones artísticas. Lo criaron su mamá y un familiar mujer, la abuela, creo, una tía, y entonces fue criado entre mujeres. Bueno, tenía una gran aspiración artística y una concepción del cine distinta de la de Eisenstein. Ahora la vamos a explicar. Hay ese gato hermoso, Telma, que te está ahí acompañando. Perdón mis delirios, alguien debe estar con él. No, están todos apagados. Se me va solo. Bueno, les decía que Tarkovsky estudió cine y siendo estudiante de cine y con otros dos compañeros,
hizo esta película Los Asesinos en base al cuento de Hemingway. Contando un poco la vida de Tarkovsky, él cuando se recibió estaba muy oprimido por todas la censura y las obligaciones a los que los imponía los burócratas de la Unión Soviética. Piensen que estamos en la época stalinista, ¿no es cierto? Y que era muy opresora, y en realidad la única oportunidad que tuvo él de salir en principio, bueno, la Unión Soviética le decía cómo tenía que filmar, qué temas tenía que filmar, qué cosas no podía hacer, y él sufría mucho con eso, fue muy perseguido, y salió en oportunidad de hacer una película Solaris, que la Unión Soviética la presentó como la copia o como la versión soviética de 2001 Odisea del Espacio, cuando en realidad no tenía nada que ver con esa película y que nunca estuvo conforme Tarkovsky con lo que le obligaron a hacer para presentarse en un festival europeo. Bueno, él aprovechó a escaparse primero a Italia en esa oportunidad y después a Suecia. Siempre fue muy perseguido, lo separaron de su hijo, de su familia. Hizo pocas películas. Dice que a pesar, hizo siete largometrajes solamente en 25 años de carrera, porque murió prematuramente por un cáncer de pulmón, pero también por la imposibilidad de hacer películas mientras estaba en la Unión Soviética y cuando escapó que estaba totalmente oprimido y censurado. Ahora, Andrés Tarkovsky tenía una visión distinta. Vieron que para Eisenstein, de la Corazón Potemkin, película paradigmática, digamos, del cine ruso, lo importante era el montaje. Que el montaje, o sea, la unión de las partes filmadas, era lo más importante, era lo que decía, lo que otorgaba significado a la película. En cambio, Tarkovsky exploró nuevas formas de narrativa cinematográfica y su teoría del cine era esculpir en el tiempo. Leo este pedacito. Destacaba una característica del cine, la capacidad de fijar e inmortalizar el tiempo. Es lo que decía que lo más importante no era el montaje, sino mostrar el tiempo. Entonces, el cineasta debía esculpir un bloque de tiempo para dejar al descubierto la imagen cinematográfica. Y seguía, después de hacer El Espejo, que fue una gran película de él, decía, bueno, yo voy a hacer las películas según las premisas de Aristóteles. Aristóteles decía que la historia debía ocurrir en un solo lugar y durar un solo día. Y Sacrificio, una de sus películas más famosas, se piensa que cumplen perfectamente esa premisa aristotélica de que debía ser en un solo lugar y en un solo día, pero era fundamentalmente un poeta del cine, ¿sí? Era una concepción muy artística. Y en la película vemos que si bien por las necesidades cinematográficas, por los medios que ellos contaban, recuerden, él y sus dos compañeros que lo ayudaban eran estudiantes de cine, trata de reproducir ese laconismo, digamos, esa falta de expresiones exageradas, adjetivadas, reproduce bastante fielmente los diálogos de
del cuento, perdón que mire hacia abajo, pero me estoy controlando el audio, omite algunas partes, como las partes de la empleada de la pensión, hace unos cortes, siempre vieron que los cortes son en negro y dan un giro a otro, un codo, efectúan un giro, un codo en otra parte de la película, omite algunas cosas. Yo veía, por ejemplo, que el negro era un muchacho medio oscuro con la cara pintada y el cuello pintado, ¿no? Que se ve que primero, no habían conseguido un negro en la Unión Soviética que hiciera ese personaje, y segundo, se habían arreglado como pudieron. Parecían las maestras que pintábamos con carbón a los chicos para que parecían negros, ¿no es cierto? Ese detalle me dio cierta como de ingenuidad y comprensiva, de que no tenían medios para hacerlo, los sobre todo que se decían ajustados, que apenas le abrochaban en el cuento, porque eran muy ceñidos. En la película se ven sobre todo grandotes y personajes flaquitos, y yo decía, bueno, es lo que ha podido conseguir para hacer la película. La inexpresividad de los actores, que un poco marcaban ese tema de precisión y laconismo. El mismo Andrei Tarkovsky, que actúa de parroquiano que entra y sale, porque muestra dos parroquianos que entran y salen, trata de mostrar lo más posible. Sí se ve el lugar muy pobre, muy deteriorado, muy decrépito del lugar donde está Ole Anderson, el pugilista. O sea, cambió el hecho de que, como les decía antes, de que George, y esa escena es muy gráfica, es muy significativa, cuenta las moneditas hasta las que se le caen, como que no está interesado en la condición humana, en la dignidad humana, no le preocupa lo que pasó, no le interesa haber sufrido un ataque, digamos, un modo de ataque a su restaurante. Está como totalmente indiferente a esa situación y le interesan contar las moneditas. Un poco para mostrar dentro de ese iceberg hundido qué pasa con la condición humana. El único que es sensible es el muchacho porque es joven, un alter ego del mismo Tarkovsky. El único que le interesa, que el pugilista no reacciona, que se brinda sin luchar a la muerte, que quiere salir de esa opresión. Bueno, hasta ahí mi parlamento, por decirlo de alguna manera teatral o cinematográfico. Ahora los escucho a ver qué me tienen para contar, para decir, para sus evaluaciones, sus críticas, qué les pareció el cuento y la película. Levanten la mano nomás, yo sé que hay quienes quieren hablar. Espero que haya quienes quieran hablar. Sí, Alicia, date el sonido. Bueno, sí, a mí me encantaron las dos cosas, el cuento y la película, y creo que es una transposición perfecta, en tanto ellos dos tenían mucho en común en su manera de considerar el arte, ¿no es cierto? Que se puede resumir un poco en el haiku, a los cuales hacen mención. Yo creo que lo más importante es acá por lo que va por debajo. Por ejemplo, en los dos casos, la presencia de los guantes en los asesinos, que hasta hace Hemingway una alusión a los guantes, a que los dos estaban con guantes, es decir, con la poca descripción que hace, pone el énfasis en los guantes, ¿no? En que tenían los guantes puestos, comieron con los guantes puestos inclusive.
La única escena en la que se saca un guante, uno de ellos, es cuando empieza a tirar como disparos. Yo no sé qué eran esos proyectiles, si eran maníes, supongo que sí, porque se lo comía, que sacó y empieza a arrojarlos. Hay una tensión tremenda en en todo el corto, yo la percibí. Y tiene mucho que ver cuando Tarkovsky habla del encadenamiento, ahora sí, asociativo, que se produce a través de la imagen, ¿cierto? Él le daba mucha importancia a la imagen y al tempo de la imagen, que es el ritmo. Es decir, hay que dejarle lugar para que el receptor o el espectador logre percibir esa cosa del autor que quiere transmitir, ¿no es cierto? Esa obsesión. Juan Gelman decía, por ejemplo, que en toda obra de arte hay una obsesión previa en el artista, que después cuando se encuentra con el código que le toca manejarse a la pintura, la escritura, el cine, hay una limitación, pero el fenómeno se produce cuando el receptor logra captar esa obsesión previa del autor. Hay signos que aparecieron en el corto que si alguno de mis compañeros sabe qué significan, a mí me produjeron inquietud. Cuando están en el cuarto del sueco, el sueco está fumando, se da vuelta en la cama y en la pared hay unos agujeritos donde él mete los filtros de los cigarrillos. Yo digo, ¿no será que fue acribillado primero a balazos como una advertencia? Y por eso es que él no quiere salir, no quiere ir, tiene tanto miedo. Después hay otra cosa que se percibió también, que es en el tema de Nick, cuando vuelve, pregunta, ¿pero qué habrá hecho? ¿Pero qué habrá hecho? Lo pregunta reiteradamente, ¿no es cierto? Y George le dice, y a lo mejor los vendió en algo, delató. No nos olvidemos que Nick también había delatado. Y acto seguido, el miedo le dice, voy a abandonar este pueblo. Es decir, no está dicho, pero es como que está implícito, ¿no? Ellos, el temor de los asesinos. Eso no sé lo que son los agujeros, pero me produjeron esa inquietud, porque pusieron el foco puesto en los agujeros. Después lo de Hemingway, yo acá saqué una cita que me pareció increíble, cuando él dice, si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce y el lector tendrá de esas cosas una sensación tan fuerte como si lo hubiese expresado. Es decir, yo creo que tanto el escritor acá como el director apuntan al mismo lado. Entonces, para mí es una transposición perfecta, porque no en vano Tarkovsky elige este cuento, ¿no es cierto? Que está lleno de cosas. Yo no sé tampoco en el momento en que va George a la cocina, cuando se va a hacer los sándwiches de hígado para llevar, se ve que pone el pan, hay una lata tirada en el suelo, yo no sé si será un paté o qué, pero me da la impresión de que le da los panes solos. Yo todavía dije, pero no viene a reclamar porque le dio los panes vacíos. Yo lo vi como que lo ponía panes vacíos de la situación que había de tensión, digamos, en la escena. A mí me encantó. Después creo que hay un encadenamiento asociativo en los dos, ¿no es cierto? Porque Se te cortó el sonido, dátelo de nuevo, a ver. Ahí, volví a repetir lo último, por favor. No, que Tarkovsky dice que una buena película hecha no está completa si no hay un receptor. Si no hay un receptor que logra captar eso. Es decir, es como un poco lo que dice Borges. Si un libro no te apasiona es porque ese libro no fue escrito para vos. Exacto. Si una película no existe un receptor que capte, quiere decir que queda incompleta la película. Y yo creo que lo que busca a través de toda su expresión, a través de la imagen, como él dice, ¿no? Y por eso dice él que el recibir el mensaje también tiene que ver
con el estado psicológico de los actores. Por eso es que él siempre, y Bergman también y todo, fíjate que tienen actores fetiches que los llevan en todo. ¿Por qué? Porque los interpretan mejor a lo que ellos quieren comunicar, y el receptor que tiene que recibir eso que quieren comunicar. Por eso a mí me pareció, esta transposición me pareció perfecta. Es como que el director tenía el escritor que necesitaba y el escritor encontró el director. Y es un poco lo que querían ver. Y los dos, el del encadenamiento asociativo, el director o autor comunican, ¿no? Yo acá lo noté. Un sentir afectivo racional. El espectador entra al poder asociativo de la imagen para captar la idea de la vida y el sentir de los autores. Es el proceder del haiku, que es perfecto, porque no dice, viste, vos tenés que meterte ahí. Borges también, viste, que era muy afecto al haiku, qué sé yo. Bueno, y yo creo que esto es lo fundamental, esas cosas, esas imágenes y la sensación que iba produciendo, ¿no? Y que estuvo perfecto, tanto en el cuento como en la película. Bueno, eso era todo lo que quería señalar. Después cualquier cosa, hago otra nueva intervención. Gracias. Bueno, apagate el audio. Ahí está. A ver si ahora no se me corta. Bueno, voy a hacer una devolución a Alicia. Todos los temas que hizo, le voy a poner un excelente 10 felicitado. Muy bien, 10. Excelente. Y una carita con una sonrisa, porque realmente ha hecho un trabajo muy pormenorizado del análisis de la película. Voy respondiéndote según me acuerdo. Bueno, con relación a Bergman, que lo ayudó muchísimo cuando fue a Suecia, justamente su última película la hizo con ayuda de Bergman, y la hizo en silla de ruedas. Habían hecho una filmación de una casa que se quemaba, se arruinó la fotografía, no quedó grabado, ahora tuvo que volver a hacer, y como estaba enfermo de cáncer de pulmón, ya cuando la hizo la segunda vez estaba en silla de ruedas, y después de eso murió antes de que fuera presentada Tarkovsky, de que fuera presentada en el cine. Hay una relación entre esto de Bergman, que decía que hay que trabajar con autores conocidos, porque uno tenía que saber todo sobre la vida, la intimidad, los sentires, los problemas del actor, para saber, igual Tarkovsky, para saber si iban a ser capaces de interpretar esa obra. Porque si uno toma a un actor desconocido, lo contrata porque es, como se hace quizás actualmente, porque es famoso, o porque va a vender la película, sin saber los detalles de su vida personal y de sus sufrimientos y sus alegrías personales, no sabe si va a poder interpretar al personaje que ellos pretenden que interprete. Por otra parte, vos hablaste también muy bien de esta cuestión de la asociación, de esa teoría asociativa, que es cierto que tenían tanto Hemingway como Tarkovsky, y de dejar que el lector asocie, como vos dijiste, según sus saberes previos, como dijo Borges. Si uno no lo entiende, me pasó anoche con una película que me mandaron a hacer una crítica del Festival de Mar del Plata, y que voy a tener que ponerme a hacer una meditación trascendental para descubrir todo lo que hay detrás. La película es Isabela, Argentina, sobre un texto de Shakespeare. Bueno, una divagación de mi parte, pero es cierto que si uno no tiene los conocimientos previos para poder aprender y para poder recepcionar ese texto o esa película, es imposible. Por eso actualmente se insiste tanto en la teoría del receptor. El receptor es el que completa la obra. Sin receptor no hay obra, ni obra pictórica, ni cinematográfica, ni teatral, ni literaria. Es el lector el que le otorga significado. Y hay tantas posibles significados
como interpretaciones de los lectores, teniendo en cuenta que no todas las interpretaciones son correctas. Puede haber una variación, pero no todas son correctas, por más que uno le dé una gran entidad al receptor. Sí que el receptor es el que otorga contenido, como vos dijiste, y que no todo está dicho con esa teoría del iceberg, y cómo Tarkovsky da ese tiempo en esas omisiones para que el lector reponga esos significados que no están. Me pareció excelente. El tema de los guantes, esa observación, que Hemingway lo hace, y que a mí me llamó la atención también en la película, cómo comían. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere significar con que los asesinos comen con los guantes puestos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo interpretar? Ahora lo voy a dejar que ustedes digan, no decir yo lo que a mí me parece. ¿Y por qué se saca el guante? Que creo que en el texto literario no está, solo cuando tira esos maníes. Otra observación. El regionalismo de Tarkovsky no prepara un sándwich de jamón o de panceta, como diríamos nosotros, que es la otra, sino que, perdón, voy a cortar acá, sino que prepara un sándwich de hígado. ¿Por qué de hígado? Porque el hígado es lo que se comía en Rusia, no en Estados Unidos. Él hace ahí un regionalismo, digamos. Y lo que vos dijiste, también a mí me llamó la atención. Prepara un pan grandote, seco, y luego no se ve que lo unta, sino que se ve la lata en el piso. La lata en el piso parece cerrada, aunque nosotros podríamos suponer que está abierta y que él de esa lata de paté de hígado la untó. Es una suposición, no está expresado, está dentro de ese cuerpo del iceberg. Le entregó el pan seco, no son hechos menores. ¿Por qué? ¿Como una señal? ¿O untó verdaderamente de hígado ese regionalismo soviético? Hay cuestiones ahí que están como no dichas. Y muy bien, Alicia, todos tus aportes, todos los detalles que tomaste en cuenta están extraordinarios. ¿Alguien más quiere? Sí, Héctor, date la voz, Héctor. Sí, si vos querés agregar algo más, porque yo no creo que Tarkovsky ponga nada que no tenga un significado. Exacto. Todas sus películas están cargadas de cosas que uno tiene que desentrañar, de Stalker hasta, bueno, a la zona. Porque si nosotros conjeturamos que la acción transcurre durante la ley seca en Estados Unidos, 20, 30, no sé, Sí. ¿por qué Tarkovsky pone cuando él entra, Tarkovsky, que es el segundo parroquiano que entra, Sí, va llevando una melodía, Sí. Esa melodía es Lovely of Verland, que quiere decir canción de cuna de Verland, de Tierra de los Pájaros. Yo busqué la canción, la escuchás una vez y no te la podés desprender más, porque es tan pegadiza la melodía que te machaca la cabeza durante todo el día. Esa canción es del año 1952 y creo que le hizo famosa Ella Fitzgerald. O sea, ¿qué significado puede tener que Tarkovsky ponga una melodía del año 52 en una acción que suponemos que es en el año 20? Está marcando su temporalidad, su tiempo. Claro, sí, es el año 52 en la Unión Soviética. También puede haber un mensaje, digamos, Y otra cosa, en la película Tarkovsky se demora en la escena en que están en la cocina atados y ahí él hace una serie de tomas que tienen que ver con el cine soviético, inclusive con el cine de Einstein, en los primeros planos de las caras, en los enfoques torcidos que hace, que digamos, nos remitirían al expresionismo alemán. Sí. Y él se detiene en esa escena, así como omite la cuestión de que se lo atiende la empleada, o sea, a eso no le da bola. ¿Por qué
se insiste en el tema de la cocina. No, esas dos cosas, digamos, aparentemente son formales, pero me parece que marcan la diferencia. Además, en la película, el corto, son 3 secuencias. El bar, Sí, la pensión y el sí, bar nuevamente. y el La bar. primera y tercera son de Tarkovsky. La del medio es de Gordon, que son, digamos, son los alumnos de Mikhail Rom. Mikhail Rom era lo máximo, digamos, en el cine soviético. Y te das cuenta de la diferencia de estilos. O sea, vos ves la película de Tarkovsky, la manera de narrar es una, la película de Gordon es otra. La película de Gordon se asemeja más al cine negro de Estados Unidos, inclusive Claro. con la situación cuando él entra a la pieza y el sueco está mirando a la pared, que la verdad que no sé qué quiere decir Opucho, Alicia en la pared, pero sí, digamos, aplasta los cigarros. Se ve la ventana de atrás, que es esa ventana, esas celosías tipo ventana americana, que vos, película de cine negro que veas, eso no puede faltar. Exacto. Eso. Nada más. Sí. Muy buenas tus observaciones, Héctor y Cristina. Sí, evidentemente hay una intención de marcar la época. Él tan interesado en el uso del tiempo con esa canción, a mí me da la impresión de que quiso marcar el momento, porque no es casual. Nadie tararea una canción en una película sin que tenga un significado. Y como vos decís, si esa canción es del año 52 por Ella Fitzgerald, que era un emblema de Estados Unidos, yo creo que tiene una intención de marcar cierta procedencia, a pesar de que no coincide temporalmente. El tema de la pensión, es verdad, está marcada como un policial negro. Y lo que yo vi, al menos, no eran agujeritos en la pared, sino esa sensación de que él, al darse vuelta hacia la pared, en ese espacio tan pequeño, tan sórdido, tan insoportable, él apagaba los cigarrillos en la pared, que marca esa sensación, a mí me pareció, de hastío, de opresión, de fin, esto lo hago, no me importa manchar la pared, lo apago acá, no me muevo, estoy inmóvil, no me escapo, estoy acá, fíjense cómo todos fuman. Si bien era una época que no se sabía los problemas que iba a traer el cigarrillo, el hecho de fumar marca una señal también. Permanentemente fuman y permanentemente como un signo de desesperación o un vicio incontrolable, como algo que no puede controlar, como no va a poder controlar su muerte, es eso de los cigarrillos apagados en la pared. Muy buenas tus observaciones y tu conocimiento del cine soviético, ¿no? Héctor, gracias. Sí, Jorge, date el audio, por favor. Gracias. En realidad la mirada que tienen los compañeros es muy eficaz acerca tanto del cuento como de su transposición al cine. Y prolongando a Héctor, que evidentemente sabe bastante más que yo quería proponer una duda que me generó la apuesta cinematográfica de Tarkovsky. Algo que todos vimos, y por ahí no se mencionó, un detalle fundamental para la eficacia de cualquier obra cinematográfica es la credibilidad. No puede ser que los yanquis hablen en ruso, ¿verdad? No le encontré respuesta a esto. Tarkovsky es un tipo que tuvo una formación académica importante, no era un intuitivo, es un tipo cerebral, y seguramente 3 idiomas para esa edad, a pesar de que tenía 24 años más o menos al momento de filmar esto, y es su ópera prima, seguramente inglés sabía. En una obra de menos de media hora, doblar al inglés posteriormente, o hacer hablar en inglés, conociendo los parlamentos, a los actores, que son muy pocos finalmente, no hubiera sido difícil.
pero a mí se me pinchó un poco el resultado por esta causa. La única explicación posible que la encontré, que quizá ustedes la tengan, es que como se trataba de un producto eh, generado en un instituto oficial de cine, las pautas eh, técnicas de época indicaban que tenía que ser en el idioma del país, en ruso. A mí particularmente me pinchó un poco la efectividad. Uno recuerda, qué sé yo, en el Salario del Miedo se usan 4 idiomas indistintamente y es eficacísimo. Acá los mafiosos presuntamente norteamericanos hablando ruso se me desinflan mucho. Eso. Estaba sin el audio. Mira, a mí me parece, es una apreciación, otro puede darte otra respuesta. Un poco eso, era una institución oficial en el régimen soviético que era muy opresor, y yo creo que de alguna manera les obligaba a los cineastas a producir sus películas en lengua rusa. Es una impresión, ¿no? Una inferencia. No sé si otro tiene otra respuesta. Le doy la voz a otra persona que quiera participar. Sí, yo creo que tiene que ver con que Sí, estaban... Raúl. Ah, perdón. Date la voz, Raúl. Te escuchamos, Raúl. Estás, a ver, ahí se te apagó. A ver de nuevo. Ahí. No te escuchamos, Raúl. Nos estás hablando, pero no te escuchamos. A ver, a pesar de que tenías A ver, abrí de nuevo el micrófono, a ver. Ahí está bien. Está bien. Ahí. Se te cortó de nuevo. Sí, aguardamos. Me parece... Porque se te cortó de nuevo. Apaguemos todos, Jorge, apagá porque... Me dice que el anfitrión me ha silenciado. Sí. Que el anfitrión No, me ha silenciado. se Ahora te escucha bien, Raúl. decía que los compañeros y compañeras han hecho un detalle de los símbolos y demás muy exhaustivo. Yo quería ir al trazo grueso de la historia. Me hizo acordar un cuento de Sacheri que se llama Te conozco Mendizábal, no sé si lo han leído, donde, bueno, un integrante de una banda de asaltantes se manda una mexicaneada y después de un asalto se lleva la plata. Y otro de los integrantes de la banda lo busca hasta que lo encuentra en una pensión miserable, escondido, absolutamente aterrado porque lo persiguen. Y el tipo le dice que no lo va a matar en ese momento, pero que un día cualquiera, mañana, pasado, dentro de un año, 10 años, lo va a ir a buscar y lo va a matar. Con lo cual le crea al Mendizábal una sensación de pánico, de preocupación, de miedo, que lo va a perseguir y que para él es más un castigo que matarlo en ese momento. O sea, es como una prolongación de ese pánico, de miedo. Y mirándolo al boxeador en la película, da la impresión de que también se ha cansado de huir y está como resignado y dice, bueno, que me vengan y que me maten. Y la relación la hago porque los asesinos, pudiendo fácilmente averiguar dónde está el boxeador, por esa razón no van y lo matan, digamos, porque ha tenido tiempo de hacerlo. No sé si no es también un juego perverso en ese sentido, para prolongarle al boxeador ese ir de pensión en pensión miserable, de trabajos en trabajos horribles donde nadie lo conoce, y de pueblo en pueblo, porque ese pueblito es evidentemente un pueblo perdido en el interior de Estados Unidos. Era ese punto nada más. Parece excelente tu observación y tu comparación con el cuento de Sacheri. Muy apropiado y además es parte del iceberg que oculta. ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no lo van a buscar? Es verdad, si fácilmente llegaron
a ese restaurante y fácilmente obtuvieron el dato de que él todos los días a las 6 de la tarde iba a cenar, ¿cómo no iban a obtener fácilmente el dato de dónde vivía e ir a matarlo ahí? Me parece que es eso, es parte de la opresión permanente que deja ver la película, ¿no es cierto? Él no tiene escapatoria y el cuento de Sacheri es muy apropiado para este caso. Es peor sentirse perseguido a donde vayas y no saber cuándo te van a matar que te maten y listo, y que se termine el sufrimiento, ¿sí? Muy excelente observación. Sí, Héctor, date el audio, por favor. Sí, no sé si le contesto a Jorge, pero si la película es del año 52, si es del año 52, estamos atravesando la plena Guerra Fría, estamos. O sea, está, digamos, Sí, los bloques están claramente separados. sí, Estados Unidos también está produciendo mucho cine atacando, digamos, al bando contrario, por ponerlo. sí. Recién en los 60, la Unión Soviética empieza a producir, creo que la película se llama El 41, me parece que es, donde aparece una primer sugerencia de una relación sexual. Digamos, la censura en la Unión Soviética era pesada. Me parece que, digamos, hacer una película basada en un cuento de un norteamericano hablada en inglés ya hubiera sido, y aparte Tarkovsky en ese momento era un pibe que estaba haciendo sus primeras Era la tesis. es más, después de esta película creo que hace el tractorista y no sé cuánto, que es también un mediometraje en donde inclusive hace más concesiones al régimen, hace, digamos, el valor del tipo del laburo, ¿no? Claro. Exalta los valores que eran parte, digamos, del sistema. No sé si es esa la razón, pero me parece que algo de eso tiene que ver. Sí, yo, en lo personal me parece una excelente observación, una muy buena observación. Había un régimen estalinista que era muy determinante, muy opresor, que marcaba las pautas de lo que debía decirse, cómo debía decirse, qué debía contarse. Era tremendo. Y el tema de la Guerra Fría, que Estados Unidos aprovechó para atacar desde eso, digamos, hecho en sorna con el agente 86, se llamaba, en esa comedia que ponía en sorna ese ataque a la Unión Soviética. Bueno, todas las películas estadounidenses de la década del 50 nos hablan de la maldad innata de los rusos, ¿sí? De los espías despiadados, ¿sí? Eso era parte de la lucha. Siempre el cine norteamericano respondió a las políticas gubernamentales. Nunca el cine, ni la literatura, ni ningún arte es inocente ni ingenuo. Creo que eso ya todos lo tenemos claro, ¿no? No hay ingenuidad en ninguna. Le decía que algunos de nosotros, o nosotras, hemos leído, por ejemplo, a Corín Tellado cuando éramos muy pequeñas, o a Paul Divert, y eran unas porquerías asquerosas, sentimentaloides, pero que también tenían un objetivo político muy manifiesto, el de marcar el rol subordinado de la mujer que debía ser obligatorio, ¿sí? No hay ni Caperucita Roja, no hay ningún cuento, ninguna producción literaria, ni tampoco pictórica, ni musical, ni mucho menos cinematográfica ni teatral, que no tenga un contenido político. Si esto le sirve de respuesta a algunas autoridades fascistas, ojalá, pero no les va a entrar. Bueno, ¿quién más? Sí, Roberto. Roberto, te escuchamos, date la voz.
Stanislavski, claro. Claro. Exacto, exacto. Claro. A su memoria. Sí, claro. Bueno, Roberto, muy, como siempre, las intervenciones de ustedes son maravillosas, son buenísimas. Me gustaría, Roberto, si me podés mandar tu escrito, porfis, te lo voy a agradecer porque me va a encantar leer, porque todas las lecturas que hacemos de todo esto y toda tu contribución con las dos teorías teatrales tan importantes que han nacido en la historia del teatro, y tu visión de lo que estás haciendo en la Universidad de Hurlingham y la lectura que hacen de este cuento, poniendo la interpretación, la base en el pugilista, también es muy interesante. Y escuchar la voz, armar un texto según la voz de los asesinos, me parece sumamente interesante. Si me lo podés mandar para que lo lea. Sí, date la voz, Roberto. No importa, pero la podemos compartir con los compañeros y bueno. ¿Cómo andamos con el acto de fin de curso? ¿Cómo andamos con el acto de fin de curso? ¿Hay alguna otra idea? Creo, Enrique, vos estabas haciendo un video con Raúl, perdón, la divagación. Estamos Bueno, haciendo un video con Raúl. Manténganme al tanto. Bueno, gente, ¿alguno más quiere dar algunos? Me encantaron, no sé si la palabra se encantaron, pero estoy... Héctor, date la voz. ¿Y yo? Enrique, No, habla Enrique, que habla Enrique, que pidió la palabra antes. Enrique, dale. Quería aprovechar, ya que me preguntaste, digo, bueno, que te voy a dar la opinión también. Bueno, yo debajo del iceberg, en la parte sumergida, veo también un planteo sobre lo social de esa época. Sí.
tanto en ambos regímenes, digamos, ¿no? Me parece que incluso Tarkovsky aprovecha el cuento para mostrar que desde otra óptica política pasaba lo mismo o parecido a lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Me parece que muestra en todas las personas que están ahí, incluso en la forma, en los gestos, en el relato y después en los gestos en la película, lo opresivo, digamos, la falta de esperanza, la gente desmotivada, o sea, como que tienen ese trabajo y bueno, ¿y qué vamos a hacer? En un pueblo perdido, allá en cualquier parte, no se sabe dónde, el chico que dice que con todo eso que está pasando, como que toma la decisión de irse a ese pueblo buscando horizontes mejores, ¿no? Y yo lo engancho con lo que vos dijiste en algún momento, que hablaste de una tiranía disfrazada o algo así, dijiste, ¿no? Sobre el régimen de Estados Unidos, algo así. Sí, sí. Bueno, y que realmente es así. Rusia ya sabemos, eso es de historia conocida, pero Estados Unidos está el cuentito de que la gran democracia, qué sé yo, y es todo verso. O sea, por empezar, no estaban obligados todos a votar, ¿no es cierto? Tradicionalmente vota menos de la mitad de la gente. Eso significa una desesperanza, un desinterés por lo que pasa como país, y por ahí preocupados por lo que agobia personalmente a cada uno, ¿no? Más allá de los intereses personales de lo que se dedican a hacer plata, ¿no es cierto?, a triunfar. Pero por otro lado está la gente que queda sumergida, ¿no? O sea que hablamos de iceberg sumergida, como Sí, el iceberg. tal cual, exacto. Y bueno, el otro día estaba leyendo algo que había dicho Perón, que dice que Estados Unidos es el único país en donde existen dos partidos de derecha, que se reparten el poder. Bueno, si eso puede ser una democracia, nos la venden a nosotros como democracia. Entonces, bueno, yo quiero ver esa parte, como la parte social, realmente cómo la muestra tan bien el cuento, y por eso no sé si tiene tanta importancia la figura de los asesinos, sino el clima que veía, porque bueno, Hemingway fue un gran crítico de todo el sistema de Estados Unidos, por algo se fue después a vivir a Cuba, ¿no es cierto? Entonces me parece que también intenta mostrar esa cosa, ¿no? El negro, la figura del negro, que no quiere saber nada. ¿Y por qué no quiere saber nada el negro? Si estaban, donde querían saber algo, lo limpiaban, lo siguen limpiando, ¿no? Lo siguen matando y maltratando. Yo veo más por ese lado, no sé si que mi inclinación es siempre ver más la parte social, Sí. que lo otro, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Sí, es verdad, Enrique, hay una lectura social ahí de opresión y de resignación tremenda, de resignación a la opresión. Fíjate que en ambos, en el cuento y en la película. Muy buena tu observación, muy buena, y coincido, ¿no? Porque eso tiene variadas lecturas, ¿sí? No hay una lectura de la realidad, así como en la Universidad de Hurlingham ponen atención a la posición de opresión y de dejarse morir del pugilista. Hay muchas interpretaciones a esto, y la lectura histórica yo creo que es imprescindible. Por eso mi afán de historizar la literatura, ¿no? En todo sentido, y con esto del cine también. Héctor, vos nos querías decir algo. Sí, yo coincido con esto último que dijeron vos y los otros compañeros. Sí, yo creo que el sueco, el boxeador, está aceptando un destino trágico. Sí. Digamos, es bien de época, ¿viste? Digamos, de la Sí. posguerra, de la primera, Sí. antes de la... Sí. Y con respecto a los killers, a los asesinos, yo le digo a Roberto, si quiere ver, que vea la de Siodmak, la Robert Siodmak, que también se llama The Killers, es del año... creo que de Adele es la de 46. 46, con Lancaster y Ava Gardner. La película esa empieza con la película empieza con el tema de los killers que llegan al bar. Por supuesto hay una estética distinta,
pero te digo que la cara que tienen los asesinos ahí es así, cara de asesino, ¿no? Los chantas estos con el sombrero hongo, en serio, hay uno un gordo, viste, robusto, otro con un mentón cuadrado así, que van después, y Siodmak completa la película. O sea, no le cuento porque vale la pena que la vean, es una gran película. Está en Cinefilia. No, bueno, pero la película completa, lo cual no es fiel al cuento, porque tanto la intención en el cuento como en Tarkovsky es el dato oculto, la creación de nosotros de la película. Y yo hago una reflexión. Todos dicen... Se te cortó el audio. Se cortó el audio. Date el audio, Cristina. Ahí está, volvió. Llegamos a ellos, dicen. Claro, por los compañeros, que los asesinos se van sin hacer nada, pero no tendría sentido el diálogo que tiene Nick con el sueco. Claro. A mí me dio la sensación que ahí Sí. queda como que se quedan y lo van a hacer. Exacto. No tiene sentido, sino ¿a qué va a avisarle que están estos hombres para matarlo? Entonces me parece que, pero bueno, en realidad lo que el planteo tanto de uno u otro es esto, que se llama... Se te cortó de nuevo. Se cortó de nuevo, Cristina. Que el planteo. En lo narrativo, desde antes de Hemingway y demás, está esta cosa del dato oculto, ¿no? Sí. Donde se muestran montones de cuestiones que tienen un sentido, que le van a dar significado, pero se ve la punta, como estamos diciendo, el fondo no está. Eso lo vamos construyendo nosotros. Claro. Porque acá se dice que los asesinos a qué fueron si no lo van a hacer, pero yo creo que queda, digamos, la construcción de cada uno, si no, no tiene sentido el diálogo con el sueco, con Nick. Exacto. Pienso, Yo coincido, ¿no? Sí, gracias, Cristina. Yo coincido con Cristina que lo que está oculto es que lo van a seguir persiguiendo. Lo que pasa que insinúa la película, como dijo Cristina, la punta del iceberg. En ningún momento dice, nos vamos a volver a nuestro pueblo, los asesinos, ¿sí? Roberto, ¿querías decir algo? Sí, no. Gracias. Mira, Roberto, está muy bien lo que decís, pero yo te digo justamente, la intención del escritor y del cineasta es dejarlo abierto, porque el dejar abierto no es lo canónico, digamos, de lo usual que hacía el cuento o la historia costumbrista, era principio, desarrollo y final, y que se concluyera. Desde hace varias décadas, justamente, una de las particularidades de los narradores, en general, narración literaria, teatral, cinematográfica, es dejar el final abierto para que lo reponga el espectador. Esa es la intención. La intención es que el espectador piense, imagine, reconstruya un final que a él le parece que sería adecuado, apropiado o esperable. Alicia, estabas levantando la mano. Sí. Alicia y después Roberto. Alicia, date el audio. No, yo quería decir un poco lo que decís vos, que Tarkovsky decía que el arte no da respuestas, sino que hace preguntas. Exacto. Eso era, nada más. Exacto. Le paso a Roberto. Exacto. Roberto, sí, te doy la voz. Alicia, cortate.
Mirá, con respecto a lo literario, te cuento que en el siglo XX hay varios autores, como George Steiner, que hablan de un estallido de la literatura. Antes, en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todos hablaban de una teoría de los géneros, ¿sí? Con grandes teóricos que lo apoyaban y que hablaban del género maravilloso, del género fantástico, del género policial, del género dramático, del género realista, sí, distintas variedades de géneros que también se correspondían, que fueron copiados o tomados, digamos, por el cine. El cine entonces también empezó a hablar de género policial, de género dramático, de comedia, de terror, ¿sí? Fue tomando de la literatura esta clasificación en géneros. Ahora, después de la mitad del siglo XX, hubo como lo que se llamó como un estallido, como una falta de certezas. Y lo que empezamos a ver son textos que no se corresponden a un solo género. Por ejemplo, que tienen una parte de análisis histórico o periodístico en lengua informativa, que tienen una parte epistolar, o sea, que está narrado a través de cartas, que tiene una parte descriptiva, meramente descriptiva, con uso de adjetivos para indicar lugares o personajes o épocas, que tienen alguna parte de comedia o todas juntas y mezcladas, ¿sí? Hoy en la literatura encontramos esas mixturas. Por ejemplo, cuando Rodolfo Walsh hizo Operación Masacre, él, digamos, que creó 10 años antes que Truman Capote, lo que era la literatura de no ficción. Tomó hechos reales y los ficcionalizó. ¿Cómo los ficcionalizó? Utilizando un lenguaje poético, un lenguaje literario para narrar acontecimientos de la realidad, donde les incorporó algunas situaciones que él imaginó, ¿no? Que él conocía a través del relato de la matanza de José León Suárez, ¿sí? Entonces, a partir de eso también podríamos decir, ese es un punto de inflexión. Por eso no podemos hablar de la literatura y la cinematografía también lo ha tomado y el teatro también lo ha tomado, esto de mezclar los géneros, un poco de drama, un poco de comedia, un poco de análisis histórico, mezclar, habrás visto en algunas películas, por ejemplo, que se introducen imágenes de archivo histórico. Hay una película que vi el otro día, me encantó, Juan y Eva, ¿no? Una película bastante actual, no recuerdo ahora, Paula, no me acuerdo el apellido, que justamente va mezclando dentro de esa ficcionalización total que hace aborda nada más que la relación íntima, la relación de pareja de Juan y Eva, cuando no eran sujetos políticos, ¿no es cierto? Es una lectura totalmente distinta de esto, y entonces, y de las características personales, humanas, de los dos personajes, íntimas, familiares, otra lectura de la realidad, e introduce en un momento imágenes de archivo histórico, cuando es una película que podríamos decir que es un drama sentimental, por decirlo de alguna manera, de un momento, una época muy acotada de su vida, de su noviazgo, desde que inició el noviazgo hasta que terminó el noviazgo, nada más. Eso solo. Por eso te digo, hay una mezcla de géneros. Hoy en día no podemos hablar de salvo que sean unas películas con menos afán experimental, podemos sí seguir viendo películas de todas las nacionalidades, de terror o de drama
o de comedia, o románticas, pero los que buscan, los que tienen todo un trabajo intelectual y una formación más esmerada, tratan de buscar algo más experimental. Por ejemplo, lo que vi anoche, que me dejó, eso sí que fue el estallido de mi cerebro, que lo tengo que volver a recapitular, ¿no es cierto? Como tantos otros, ¿sí? Por eso te digo, Roberto, no hay una sola respuesta y no hay géneros determinados, salvo aquellos que quieran hacer un producto más comercial y te hacen una película de terror, ¿sí? Alcira, sí, date la voz, por favor. A ver, todavía no tenés el micrófono prendido, a ver. Sí, hola. Sí, Alcira, ahí. No, yo Se te apagó de nuevo, se te apagó, Alcira. Ahí. a mí lo que me dio la idea del final es como que el boxeador dijo, sí, yo estoy cansado de estar acá, ahora voy a salir. O sea, yo me imaginé que él iba a salir y en algún lugar se lo iban a encontrar y lo iban a asesinar. Tal cual. Esa fue cual. mi impresión. Sí, es verdad. En esas palabras finales es como que si alguien tiene el micrófono abierto, porque se me corta, en ese final es una expresión como que está diciendo, voy a ir afuera a la calle para que me maten. ¿Sí? Hay ahí como una intención velada, ¿sí? Es una manera de decir del iceberg. No dice, voy a ir afuera para que me maten, dice, voy a salir. Y eso es muy sugerente. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo tenía preparado, son las 12 menos 20, dos cuentos con dos cortos totalmente distintos. Uno de Saki, del escritor Munro, inglés, y otro de El visitante, creo que se llama, y otro de Saki, perdón, el de Saki y Munro, y otro Talpa de Rulfo. ¿Quieren que los veamos? Los leo y los veamos ahora. Antes que se me corte. La próxima clase vamos a ver la película. ¿Quién la va a publicar, la película? La película que era la comedia norteamericana basada en la Odisea. ¿Quién era que la tenía a mano? ¿Quién era el que la había propuesto? La película es Donde estás, hermano, pero yo no la sé bajar, traducida, digamos, ¿no? Raúl, vos la tenías, eras vos el que proponía esa película. Sí, date la voz, Raúl. Se me corta. A ver, ¿cómo se llama? Recordame, se te corta, ahí. ¿Dónde estás, hermano? ¿Cómo? La película era ¿Dónde estás? Pero no sé cómo bajarla traducida. Otra vez. Escuchen, yo les agregué la Odisea en dos versiones. En la original en verso y una que es mucho más amigable de leer, mucho más amigable, que está en prosa. Yo les pido por favor encarecidamente que traten de leerla. Yo la voy a releer esta semana y voy a ver la peli, ¿sí? Por más que yo la haya estudiado en la universidad, lo tengo que refrescar, ¿sí? Como para tener
una lectura de la película, ¿sí? Entonces les voy a pedir, si pueden, leerla, son 200 páginas más o menos, en prosa, que es mucho más fácil, y trabajamos sobre esa película. Esa va a ser nuestra última clase. Así que bueno, se me ponen las pilas, alumnos. Se me ponen las pilas, por favor. Bueno, voy a tratar de, a ver, ahí. Ay. Solcito, por favor, ¿me das el anfitrión? Si estás por ahí. Ahí va. Hola, Sol, ¿me das el anfitrión? Sí, ahí está. A ver, ahí está, sí. Ahí voy. Espera. ¿Dónde estoy? Acá. Ay, me volvió ahí. Espera. Esperen, Esperen. Estoy muteada, ese es el problema. ¿Vieron el texto? ¿Se ve el texto? Bueno, vuelvo de nuevo. Cierren todos los micrófonos. Mutea solo, ahí voy. Voy a ver si me puedo ver al costado. Estás muteada, Esther. Ahí está, a ver. Estoy tratando de solucionar de controlar. Voy a cerrar porque si no, no me veo. A ver. La ventana abierta de Saki. A ver si puedo pasar esto para el costado. A ver ahí. Qué porquería. Esperen un cachito. Ahí. La ventana abierta. Mi tía bajará enseguida, señor Nuttall, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. Mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme. Frampton Nuttall se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural. Te encerrarás, no bien llegues, y no hablarás con nadie, y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá.
Algunos, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Frampton se preguntó si la señora Stapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. ¿Conoce a muchas personas aquí?, preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. Casi nadie, dijo Frampton. Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos 4 años y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía, prosiguió la aplomada señorita. Solo su nombre y su dirección, admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Stapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Su gran tragedia ocurrió hace 3 años, dijo la niña, es decir, después que se fue su hermana. ¿Su tragedia?, preguntó Frampton. En esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre, dijo la sobrina, señalando una gran ventana que daba al jardín. Hace bastante calor para esta época del año, dijo Frampton. ¿Pero qué relación tiene esta ventana con la tragedia? Por esa ventana, hace exactamente 3 años, su marido y sus 2 hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño España, el que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron, su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre, Bertie, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces, en tardes tranquilas como las de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo. Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Stapleton con animación. Mi marido y mis hermanos se están casando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Frampton todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención, y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos, anunció Frampton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio. Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo.
¿No? Dijo la señora Stapleton, ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la tensión más viva, pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo. «Por fin llegan», exclamó, «justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad?» Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, 3 figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta, y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Lo seguía un fatigado español de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa, y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba: «Dime, Bertie, ¿por qué saltas?» Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas por su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana, «bastante embarrados pero casi secos». «¿Quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos?» «Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttall», dijo la señora Stapleton. «No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades. Y se fue disparado, sin despedirse ni pedir disculpas al llegar a ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma». «Supongo que ha sido a causa del Spaniel», dijo tranquilamente la sobrina. «Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. La fantasía, sin previo aviso, era su especialidad». Y ahora vamos a la película argentina que nos habla, que es una versión de este cuento. Ustedes saben que Sacchi tenía una visión muy satírica, muy irónica de la realidad, y acá muestra sutilmente cómo la sobrina Vera era afecta a inventar historias y aterrorizar a la gente, ¿sí? Por el simple placer de molestarlas. Acá vamos a la película, esperen un cachito, a ver. Díganme si la ven y la escuchan. Perfecto. Entra por la ventana que se embarra el piso. ¿No viste mis zapatos blancos? No. Llévale esta carta a doña Nieves, por favor. Decile que me la despache en el correo cuando vaya al pueblo.
A ver, vení un poquito. Lavate la cara y cambiate, por favor, que van a decir que sos una pordiosera. Querido sobrino, ¿cómo estás? Qué bien que te hayas decidido, ya eran muchos años sin vernos. Los doctores no entienden. Vas a ver que con unos días acá en el campo se te van a curar los nervios. Además, tu prima Vera te quiere conocer. Te esperamos, tía Delia. Hola, Vera, soy Lisandro, el sobrino de Delia de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí, pasa, pero sácate los zapatos que si no ensucias el piso. Vení por acá. ¿Es tu papá? Sí, y esos son todos los premios de casa que ganó. ¿Es la primera vez que venís? Acá sí. ¿Y a qué viniste? Vine para descansar un poco, de vacaciones, para salir un poco de Buenos Aires. Yo había venido a la casa grande, la otra casa que tenía tu mamá. Delia no es mi mamá. No, ¿qué haces? Iba a cerrar un poco la ventana nomás. No se puede, Delia dice que no. Nunca la cerramos. Ni en invierno, ni de noche, ni aunque haga frío. ¿Y por qué no la cierran? La dejamos abierta para que vuelva mi papá. ¿Y él va a entrar por ahí? Sí, en casa siempre entramos por la ventana, para no embarrar el pasillo. Pero... ¿no te contaron? Mi papá, mi tío y el perro se fueron a cazar. Siempre andaban por acá cerca. Mi papá se sabía todos los caminos. El perro iba adelante buscando las liebres. Pero ese día estaba todo muy embarrado. El bosque estaba distinto. Tenía miedo. Y buscando el camino de regreso, se alejaron más. Nunca más los volvimos a ver. ¿Y hace mucho que se fueron? Hace más o menos 3 años. Yo tenía 9. La policía los buscó, pero no los encontró. Y un día dejaron de buscar. Cuando Elia se enteró, fue bastante terrible. Yo no sabía nada. Entonces, tu papá está... Se murió, pero no lo dejan descansar en paz. ¿Quién no lo deja? Delia siempre piensa que van a volver por la ventana, los 3. Pero, pobre, un doctor la atendió y no está nada bien. ¿Me entendés?
Sí. Y por eso siempre dejamos todas las cosas donde las dejó. No tocamos nada. Y a veces yo también pienso que van a volver. Y me da un poco de miedo. Shh, ahí viene Delia. Lisandro. Lisandro, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá vas a estar muy bien, ¿eh? Porque acá es todo muy tranquilo. Acá solamente hay aire puro y plantas y pájaros y hormigas. Hay hormigas. ¿No los picaron a ustedes las hormigas? ¿No? No. Menos mal. ¿Tenés frío? Lo que pasa es que dejo la ventana abierta porque en cualquier momento va a volver mi marido. Como vuelven de cazar, vienen muy embarrados, así que yo no los dejo entrar por el living. Si no me ensucian todo. ¿Estás bien, Lisandro? Estás muy cansado, ¿no? Bueno. Ahí están. Ahí están. ¡Manuel! ¡Vengan! Lisandro, ¿qué pasó? ¡Lisandro! ¿Qué pasó? ¡Manuel! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Es mi sobrino de Buenos Aires. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué sé yo? Está enfermo. Me contó que le tienen miedo a los perros. Una vez en el cementerio lo persiguieron un montón y se tuvo que esconder en una tumba abierta. Fue bastante terrible. No se escucha, Esther. Que estoy tratando de apagarlo. Estoy tratando de Son las 12:05. En cualquier momento me va a volver a cortar. Habrán visto el cuento y habrán visto la versión argentina de este cuento, muy bien filmada, me pareció apropiada para mostrarlo, y ya no tenemos tiempo a analizarlo. Si quieren comenzamos la próxima clase, si alguno quiere aportar algo a esto, porque la vida de Saki y su escritura es muy interesante, y esta es una adaptación, ¿no es cierto?, sobre el cuento. Bueno, entonces, le encargo a Roberto que... Ya se fue. Chao, hasta la próxima. Me había sacado, me saca continuamente. Nos vemos en la próxima, el último, y si pueden ir agregándome los... Bueno, hasta la próxima. Buenas Chao, hasta la Chau, próxima. chau, nos vemos. Chau, chau. ¿Qué pidió que agreguemos? Algo pidió, no escuché.